Esta mañana vamos a hablar sobre el trabajo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, pero como siempre vamos a poner algunos puntos en contexto. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social activó su sistema de emergencias para atender a las víctimas del incendio en una de las torres del Ministerio de Hacienda. El seguro puso a disposición los hospitales general y médico quirúrgico. En las primeras evaluaciones de los pacientes, manifestaron que algunas de las víctimas presentaban quemaduras en un 60% de su cuerpo. Algunos de los pacientes continúan en estado delicado. La emergencia en el Ministerio de Hacienda puso a todo el sistema de salud en estado de alerta. En el Hospital General fueron atendidas 18 personas, 3 en el Hospital Policlínico Sacamil y 1 en el Hospital Médico Quirúrgico. En total, la institución atendió a 22 personas, 11 hombres y 11 mujeres, producto del incendio. De todas las víctimas del incendio, por lo menos 11 ya fueron dadas de alta. Pero aparte de esta emergencia, hay otros temas con el director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. La Policía Nacional Civil investiga las farmacias que podrían estar involucradas en el robo y venta de medicamentos, la mayoría vencidos, en el centro de la capital. La Unidad de Investigación de Delitos Especiales presentó a Pantaleón Jorge Pacas González, de 69 años, quien supuestamente compraba los genéricos a sujetos no identificados que conforman una estructura criminal implicada en el delito de receptación. En agenda, tenemos también que la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador, Camtex, pidió al Instituto Salvadoreño del Seguro Social aclarar los cambios en su metodología para contabilizar sus cotizantes, pues según una encuesta de la gremial, el sector habría perdido 3.000 empleos en lo que va del año. La Camtex explicó que a partir de este año el IS añadió una actividad económica al rubro de textil y confección, pero esta nueva división no forma parte de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, una metodología de la Organización de las Naciones Unidas que permite a los países generar estadísticas comparables con sus homólogos. Hasta 2016, el Seguro Social contabilizó los cotizantes del sector en 8 actividades económicas y este año añadió la de maquila textil y confección. Este cambio, afirmó la gremial, impide comparar los datos de 2017 con los de 2016. Así, iniciamos la entrevista de este martes. Bueno, y como ya se los anunciábamos, esta mañana tenemos como invitado al doctor Ricardo Sea, el director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Doctor, como siempre, un gusto recibirlo aquí en Canal 12. Gracias, Manuel, es un gusto también para mí estar en este canal. Un saludo a todos los televidentes y a sus órdenes para responder las interrogantes que tengas sobre el Seguro Social. Doctor, comencemos hablando de esta emergencia que se genera en el Ministerio de Hacienda y que activa pues todas las alarmas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El último dato que tenemos nosotros es que ha muerto una segunda persona en el transcurso de las últimas horas que estaba siendo atendida pues ahí en el centro, digamos, de atención del Seguro Social. ¿Cuál es la información que nos da sobre la situación de esta paciente que ha muerto, doctor? Bueno, sí, es doloroso para nosotros comunicar que anoche a las 11:15 de la noche del día 10 de julio falleció la paciente Blanca Elisa Castro, que era la paciente que había ingresado en estado más grave, ya que tenía quemaduras grado 2 y 3, casi en el 30% de la superficie corporal, y además tenía lesiones en las vías respiratorias bastante severas por la inhalación del humo caliente. Se pasó a sala de operaciones para hacer una limpieza a esta paciente y como alrededor de las 7 de la noche del viernes fue ingresada a cuidados intensivos. Desde que ingresó esta paciente tenía los signos vitales inestables, una presión arterial y una frecuencia cardíaca muy bajas, lo cual ya daba por sí un pronóstico poco favorable para ella. En el transcurso de los días, entre el viernes y hasta el día de ayer lunes, la paciente fue presentando fallas en diferentes órganos del cuerpo, tuvo insuficiencia renal, entre otras cosas, y era una falla multiorgánica progresiva e irreversible, lo cual nos hizo suponer desde el inicio que el pronóstico iba a ser en realidad lo que sucedió.
Por eso esta paciente desgraciadamente murió a pesar de todos los esfuerzos que hizo la institución a través de su personal médico y paramédico y haberle hecho todo lo humanamente posible para que esta persona saliera adelante, pues desgraciadamente falleció el día de ayer. Aparte de Blanca Lilian Castro, doctor, digamos, ¿cuál es la condición de los otros pacientes? Porque algunos, bueno, según los reportes que hemos recibido, se encuentran todavía en condiciones muy delicadas. Mire, en general, unas lesiones por quemadura son delicadas porque pueden tener complicaciones, principalmente una infección. Más si el paciente tiene una enfermedad de base como diabetes que favorece las infecciones. Pero de los 3 pacientes que teníamos ayer en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, en la cual falleció la doña Blanca Lidia Castro el día de ayer, los otros 2 pacientes, pues su pronóstico es bastante favorable. Estaban todos con respiración asistida, mecánica. Ya estamos en lo que decimos el destete, es decir, este es un término que usamos en el hospital, que se le está quitando el soporte respiratorio para probar si ellos ya aceptan respirar por sí solos. En ese estado están esos 2 pacientes bastante favorables. Y los pacientes que están en la unidad de cuidados intermedios, que son 5 pacientes, de estos 5 pacientes había uno que estaba bastante delicado también, pero afortunadamente con los tratamientos que se le han dado, ya su estado de los 5 pacientes ya es bastante favorable. Unos ya están extubados, es decir, que ya se les quitó el oxígeno, otros están en proceso de quitárselos, algunos ayer pasaron a sala de operaciones para hacerle limpieza, para que no haya infecciones en las heridas y esperamos que de estos 8 pacientes que están bueno, 7 ahorita que están en la unidad de cuidados intensivos y cuidados intermedios, salgan adelante. Los otros 2 pacientes que nos quedan en los servicios, porque ayer fue dado de alta una más en la tarde, pues muy probable que este día o a más tardar mañana, los 2 pacientes que están en medicina, se les dé el alta también. O sea que esperamos en Dios que todo sea favorable para los pacientes. Doctor, de acuerdo a su experiencia y el conocimiento que tiene de estas situaciones, ¿qué tan duro es el proceso será el proceso de recuperación para estas personas que sufrieron, digamos, esta situación ahí en el Ministerio de Hacienda? Bueno, estas personas, algunas van a necesitar fisioterapia por el hecho de las quemaduras. A todos los pacientes y a los familiares que lo deseen, se les va a dar un soporte psicológico. Esa es una situación muy difícil, la que vivieron estas personas, en un ambiente sofocante, oscuro, angustioso, y eso tiene repercusiones. El deseo de volver a esas torres, pues algunos no lo tienen, sienten miedo todavía, entonces por eso nosotros, en una de las clínicas que tenemos, muy posiblemente en el Hospital Policlínico Sacamil se va a establecer una clínica de atención en salud mental para estas personas. Esperamos de que con el tiempo vayan recuperándose. Doctor, ¿cuál es la evaluación que hace usted de la atención de esta emergencia? Porque realmente en El Salvador estamos acostumbrados a escuchar hablar de incendios, pero nunca uno de esta dimensión y con que haya tanta gente involucrada. Pues estamos hablando de un complejo de oficinas en el que son más de 3.000 empleados. Afortunadamente, pues solo se focalizó en una de las torres el fuego, pero la situación fue, digamos, traumática para mucha gente y el estado de alerta abarcó a instituciones como el Seguro Social. ¿Cómo evaluaría usted, digamos, esa reacción ante una emergencia de este tamaño? Pues fíjese que como gobierno, porque esto fue una respuesta como gobierno, todas las instituciones que estamos en protección civil, al unísono nos pusimos a trabajar. Ayer platicaba con el señor ministro de Hacienda, que como le digo fue a visitar a los pacientes ayer por la tarde, y que estamos, pues si no conformes, pero por el resultado, pero muy satisfechos de la coordinación, del trabajo en equipo que existió en todas las instituciones de gobierno. Una vez detectado el incendio, los bomberos tardaron 3 o 4 minutos en llegar. ANDA inmediatamente desvió el agua para los hidrantes que están cerca de la torre para que pudieran ser usadas.
La Policía Nacional Civil se unió al equipo y acordonó porque la gente es curiosa y limita el tráfico, impedía un poco el tráfico de las ambulancias. El Seguro Social mandó 3 ambulancias inmediatamente, cuando nos dimos cuenta, y mandamos 3 ambulancias. Fosalud mandó ambulancias y los cuerpos de socorro también se portaron a la altura. Y mire, todo mundo, fue un trabajo en equipo que si no hubiera sido así, otra situación hubiera sido, porque el incendio se controló en hora y media. Y que miren que la gente decía, mire, sí, no están preparados, pero tenemos un excelente cuerpo de bomberos. Sí, tiene deficiencias en equipo, pues eso lo aceptamos que tiene deficiencias, pero no tuvo excusas para decir que por las deficiencias que podía haber tenido, no podía cumplir con su deber. Estas personas dieron todo de sí para controlar los incendios. Usted vio fotografías con unas escaleras extensibles que llegaban hasta los niveles para poder extinguir el fuego. La Fuerza Aérea, con esos rescates que usted posiblemente solo en películas lo había visto, aquí también se hace. La gente no tiene conciencia de lo difícil que es manejar un helicóptero en ese ambiente donde hay un humo caliente que es difícil mantener firme una nave de estas, y se logró rescatar a 2 personas que estaban en el techo. O sea que yo me siento satisfecho y principalmente orgulloso por el equipo con que cuenta el Seguro Social. Mire, todo el personal, y perdóneme que me tome un poco más de tiempo, todo el personal, una vez comunicamos que había incendio y que era muy probable que llegaran personas a nuestra institución, se designó al Hospital General para que fuera el lugar donde llevaran a todos los heridos, a todos los afectados por este incendio. Se sacaron las camillas al área de emergencia para que cuando llegara el paciente todos fueron atendidos. El personal que tenía que salir a las 3 de la tarde, que fue a la hora del incendio, se quedó, algunos hasta después de medianoche, atendiendo a los pacientes. Todo el personal muy capacitado, tanto ahí se ve el resultado con los pacientes que hemos atendido. En resumen, fue una actuación especial. El director, el doctor Villalobos, tuvo un comportamiento excelente, tuvo una organización muy buena de su equipo en el Hospital General, y el equipo médico, paramédico y todo el personal actuó como debía hacerse. ¿Por qué? Porque ese es un hospital de trauma, es un hospital que está preparado para estas situaciones, que nunca habíamos tenido, gracias a Dios, y que ojalá que no las tengamos otra vez, pero tenemos toda la capacidad para atender a todos los pacientes en cualquier desgracia. Ojalá que no vuelva a suceder. Definitivamente que quisiéramos que este tipo de cosas no se repitieran, doctor, pero hay lecciones que aprender de este tipo de cosas. ¿Cuál considera usted que son, digamos, los puntos que deja una emergencia como la que ocurrió ahí en el Ministerio de Hacienda? En nuestro país, en general, no solo en el sector público, sino que en el sector privado, nos falta mucho preparación para estos casos. Hoy tenemos, el Seguro Social sí tiene escaleras de emergencia afuera del edificio. Tenemos 2, pero ya tenemos un estudio que se había preparado desde antes con observaciones de los señores de bomberos, de algunas puertas, algunas cosas, pero que periódicamente estamos haciendo. Ustedes han sido testigos que en el Seguro Social se han hecho varias veces simulacros, y eso lo han hecho en varias instituciones. Pero la mayoría de la infraestructura con que cuenta el gobierno es de edificios que no fueron construidos para esto, fueron adquiridos como las 3 torres de Hacienda, y no tienen salidas de emergencia, no tiene escaleras de emergencia. Y eso tiene que tenerse en cuenta, y no importa lo que cueste, hay que hacer inversión, porque esa es prevención, es lo que tenemos que hacer. Pero también Casalco tiene que tomar acciones, y lo digo porque conozco a las personas de Casalco y sé que lo van a hacer. Muchos edificios de varios niveles aquí no tienen escaleras de emergencia, y no sé si estarán preparados. En cada institución del gobierno hay unos equipos adiestrados por bomberos para manejar situaciones de emergencia. En cada nivel de la torre administrativa del Seguro Social, que es la más alta, que tiene 12 niveles, hay un equipo formado por personal nuestro adiestrado
que sabe qué hacer en momentos de alguna emergencia, terremoto, incendio, lo que sea. Cada uno de los integrantes del equipo sabe su labor en el momento de la tragedia. Y por eso es que esperamos de que se resuelva rápidamente. Eso pasó en el Ministerio de Hacienda. Con esos mismos equipos que tenían, las otras 2 torres fueron evacuadas rápidamente. Y lo que pasa es que el incendio en la Torre 3 fue en un piso, creo que en el 4º y en el 5º, y entonces afectó a todos los otros hasta el piso 8, que fue los problemas. Pero sí tenemos que tomar muchas medidas de prevención y de evacuación en todos los edificios públicos y privados. Doctor, pero esto ya se ha planteado, se ha conversado, digamos, a nivel de gabinete de gobierno. Obviamente el Seguro Social está dentro de, digamos, las instituciones que tienen que reaccionar ante una emergencia como esta. ¿Se ha hablado de esta situación que usted nos está diciendo? Tenemos una comisión permanente que se reúne permanentemente, que es la de Protección Civil, que estamos en contacto permanente y formamos una cadena para accionar conjuntamente. Y así eso se encarga de todo el área, de todos los ministerios y de todos los organismos del Estado. Pero hay algunas deficiencias, debemos de reconocerlo. El equipo de bomberos pues necesita más. Las instituciones estas de socorro, usted vio que muchas de estas personas se miraban personas ya, pues no jovencitos, no con personas ya maduras, por decir una palabra, pero ahí estaban prestando el servicio con riesgo de sus vidas, porque el salvadoreño así es. El salvadoreño tiene esa capacidad que se da a las demás gentes cuando hay una situación de emergencia. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que se queden con nosotros. Todavía tenemos muchos temas que conversar con el director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el doctor Ricardo Sea. Ya venimos. Esta mañana en el espacio de la entrevista estamos conversando con el director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el doctor Ricardo Sea, y estamos haciendo una evaluación de la emergencia que ocurrió en el Ministerio de Hacienda y la reacción que tuvo el seguro ante esta emergencia. Doctor, hablemos sobre la atención a quemaduras. ¿Qué tan avanzado está, digamos, el Seguro Social para atender ese tipo de situaciones que ha vivido esta gente, empleados del Ministerio de Hacienda, que hoy se encuentran algunos en la unidad de cuidados intensivos, otros están, digamos, en proceso de recuperación en otras áreas? Pero ¿qué tan avanzado está el seguro en materia de quemaduras, de atención a personas con quemaduras? Bien, nosotros en el Seguro Social tenemos un equipo de médicos cirujanos, que son los cirujanos plásticos, muy capacitados, muy especializados, y tenemos la capacidad humana para poderlos atender. Sí nos falta una cosa, y lo voy a decir públicamente. Nos falta una unidad propia de quemados, que está en proceso porque lo están presentando ya los cirujanos plásticos, porque está bien, aquí hubo quemaduras de 2º y de 3er grado, con una extensión pues de cierto nivel, bastante de 25-30% de la superficie corporal, pero ya en los países desarrollados cuentan con unidades de quemados, que nosotros no tenemos, pero que estamos en proceso de realizarlo. ¿Por qué? Aunque es una situación no tan común, pero acuérdese que en las fiestas navideñas aquí es muy común que hayan personas quemadas. Entonces, tenemos una unidad que no es de quemados, sino que se adapta para quemados en emergencias, pero necesitamos construir ya lo que decimos una unidad de quemados. Pero el personal médico, paramédico que tenemos, cumple con todos los requisitos y el adiestramiento para poder atenderlos. Muy bien, doctor. También me gustaría que habláramos de otros temas. Recientemente se capturó a una persona en el centro de San Salvador, se le decomisó una gran cantidad de medicamentos y algunos decían que tenían, digamos, sellos del Seguro Social. Personal del Seguro Social habló en su momento sobre esta situación y decían que no habían encontrado ningún tipo de irregularidad o faltantes en las bodegas. ¿Se ha iniciado algún tipo de investigación, doctor Sea, a raíz de esta situación, de ese decomiso de medicinas, para determinar si ese medicamento que se encontró efectivamente provenía de las bodegas del Seguro Social? Bien, lo primero que se hizo cuando recibimos la notificación fue hablar con la Dirección Nacional de Medicamentos y con la Fiscalía, y la Policía, perdón, que son los que realizaron, la Policía el decomiso y la DNM como autoridad competente. Pedimos acceso a ver qué medicinas eran.
Desgraciadamente ya estaba embalada y tenía que seguir un proceso esperado. Entonces pusimos en primer lugar una demanda en la Fiscalía porque había medicamentos que estaban rotulados con el logo del Seguro Social dentro de ese decomiso. Posteriormente se investigó con la Dirección Nacional de Medicamentos qué medicamentos eran los que estaban ahí. Hubo 2 o 3 tipos de medicamentos. Habían bolsas de medicamentos que habían sido despachados, porque ya tenía en la caja, tenía la indicación cómo usarlo. Habían tabletas que decía tomar 1 o 2 veces al día. Quiere decir que era medicamento que ya había sido despachado al paciente y por saber qué mecanismos llegó a ese lugar. También estamos pidiendo los códigos de barra de cada uno de los lotes, porque nosotros tenemos identificados todos los lotes que tenemos en el Seguro Social para saber de dónde salió, si es que salió del Seguro Social directamente, de qué hospital pudo haber salido, si es que salió del Seguro Social, o si son medicamentos que fueron devueltos a la empresa porque no pasó el control de calidad y que tienen logo de LIS, porque así lo pedimos en las licitaciones, que todos los medicamentos que lleguen tienen que tener grabado IS, y puede ser también un medicamento de que fue rechazado por el Seguro Social, fue devuelto a la droguería y puede ser, no sé por qué mecanismo pudo haber llegado ahí. En resumen, estamos haciendo investigación de las 3 cosas. Todavía no tenemos un resultado positivo y esperamos que la Fiscalía también actúe para deducir e investigar quién es el responsable de esto. Nosotros estamos haciendo nuestra parte y en cuanto tengamos el resultado de la comparación de los números de lotes con los que tenemos nosotros en el seguro, decir exactamente, primero, si salió del Seguro Social de forma ilegal o salió porque fue devuelto. Segundo, si ese medicamento era vencido y salió de otro lado, que no sea de las farmacias, porque está en otro lado. Y tercero, qué cantidad era de lo que los pacientes reciben y la pudieron haber dado a esa persona para que los vendiera. Doctor, ¿qué tanto problema representa para el seguro el robo de medicina? Antes era uno de los problemas más serios. Había lo que se llamaba robo de hormiga. Robo de hormiga, de que, bueno, había algunas personas que podían cometer eso. Y que en lugar de dar 20 pastillas, daban 10 pastillas, etc. Pero se han tomado medidas. Principalmente voy a mencionar 2. Una es el código de barras. Nosotros tenemos un control del código de barras, el cual indica varias cosas. Primero, cuántas unidades fueron despachadas de cada medicamento, al pasar el medicamento por el código de barras. La fecha de vencimiento de ese medicamento. Y si ese medicamento es de los que ingresó hace poco y tiene una fecha de vencimiento más larga, usar el que está más próximo a vencer y no el que está más largo. Entonces eso es un control. Además tenemos cámaras en las farmacias y en varios lugares que unas son vistas y otras no son vistas para determinar cualquier cosa. Ya hemos denunciado en ocasiones anteriores robos y han seguido su proceso legal y han sido tomados por la Fiscalía y llegados al final. Pero sí, ha habido, creo, no puedo asegurar que ya no hay porque eso es imposible, pero estamos haciendo todo lo que nosotros podemos hacer para que esto no suceda. Ahora bien, tenemos en agenda otro tema, doctor, sea con usted, lo que pasó con la denuncia que hacía Cantex, que decía que ustedes han cambiado algunos mecanismos para contabilizar el número de cotizantes. Ellos hablaban de la pérdida de 3.000 empleos y decían que no podían comparar las cifras con los años anteriores debido a los cambios que ha hecho el Seguro Social. Tal vez si nos da su explicación, doctor. Sí, mire, eso es bien sencillo. Lo que pasa es que a veces tomamos las noticias y las divulgamos con cierta intención. No quiero decir que así lo están haciendo, pero hay personas que lo pueden hacer así. Porque la explicación es bien sencilla. No hemos cambiado el formato, hemos agregado otras cosas. Por ejemplo, anteriormente se decía, se había en los informes de coyuntura que dábamos cada 3 meses,
definíamos el número de cotizantes. ¿Qué queremos decir nosotros con cotizantes? Son aquellas personas que ya cancelaron el pago del Seguro Social. Pero eso nos daba un dato que no era completo, porque resulta de que el Seguro Social determina que desde que la persona aparece en planilla, si usted aquí en el canal viene a trabajar, bueno, el día que usted vino a trabajar aquí, póngale que haya sido un enero, en ese mes de enero apareció usted por primera vez en la planilla de este canal y fue enviado al Seguro Social. Desde ese momento usted ya está asegurado. Sí. Lo que sucede es que no hemos recibido el dinero de su aportación, conjuntamente con la aportación que tendría que ser, en este caso, el canal. Exactamente. Entonces había un vacío entre las personas que estaban inscritas en el Seguro Social como trabajadores, pero que no habían pagado, y los que ya habían pagado. Entonces había una diferencia entre estos dos rubros. Usted podía estar inscrito, pero no había pagado, que porque el Seguro Social, si usted se inscribe en enero, presenta la planilla en enero y tiene hasta el mes de febrero, a finales de febrero, para cancelar. Entonces usted pasa un mes y medio como que si no está trabajando y estando trabajando. Entonces eso lo solucionamos a través de agregar una columna. Ya no solo pusimos los cotizantes, sino que pusimos los trabajadores en planilla. Y eso nos da un dato real. Bueno, dice, no tenemos cómo comparar. Pues sí, entonces, ¿qué estamos haciendo en el Seguro Social? Estamos haciendo una actualización de todos los datos de las personas que estaban en planilla del 2001 a la fecha. Se ha contratado personal para que digite todos los datos para que tengamos un comparativo entre los años anteriores y el actual. Entonces, no hay ningún problema. Hemos mejorado la información para que sea más exacta, para que la gente pueda comparar exactamente. Usted, por ejemplo, en diciembre, en la época navideña, los grandes almacenes contratan muchas personas. Sí. El personal eventual. El personal eventual. ¿Y qué hacen los que están haciendo estas comparaciones en público diciendo que han perdido trabajadores? Comparan diciembre con enero. Y dice, de diciembre a marzo se han perdido tantos trabajadores. Claro, porque en diciembre es cuando más trabajadores eventuales hay que están en planilla y que están pagando. Pero ya en enero esa gente generalmente ya no está trabajando porque ya pasó la época de ventas y los despiden. Entonces va a haber un incremento en diciembre y va a haber una disminución a marzo, y por eso, si usted maneja la información de esa manera, le va a dar un déficit. Pero si usted compara marzo de este año con marzo del otro año, entonces va a ser una información promedio y le va a dar los datos exactos. Y en esa información promedio es donde nosotros podemos asegurar que hay un incremento en los trabajadores inscritos al Seguro Social. Muy bien, doctor. Aunque en la Asamblea Legislativa incluso está previsto que se le llame a usted a la Comisión de Economía para que dé precisamente esas explicaciones que nos está dando aquí esta mañana. Perdóneme, le voy a decir esto. También hubo un proyecto de ley que han presentado en la Asamblea Legislativa unos diputados de la oposición para inscribir a los pacientes, a los trabajadores del sector informal, o sea, trabajadores por cuenta propia, que nosotros venimos trabajando desde hace varios años. Pero nos citaron para que fuéramos a dar una explicación. 2 veces hemos ido, una vez fuimos y dijeron que se había suspendido la reunión. Nosotros dijimos, mire, queremos que nos llame para dar explicaciones. Nos llamaron otra vez, nos avisaron de que se suspendía la reunión. Porque a nosotros nos interesa aclarar todas esas cosas, por eso estamos esperando con ansias que nos llamen para que ir nosotros a aclarar la situación, así como se le ha aclarado aquí, y ampliarla todavía más allá y responder cualquier interrogante. Doctor, le agradecemos que haya venido a conversar con nosotros a Canal 12. Gracias, doctor, por darnos esa información sobre la situación que la gente que se resultó afectada en el Ministerio de Hacienda, información que nos mantiene a la expectativa porque la condición de algunos pacientes todavía es grave. Sí. Gracias, doctor, por venir. Gracias, Manuel, es un placer haber estado con ustedes. Un saludo a todos los derechohabientes y estamos siempre dispuestos a trabajar por ustedes.